Bien, saludos señores, buenas tardes, gracias por el favor que nos hacen al sintonizarnos como cada día en su espacio Tópicos Diferentes. Buenas tardes, colegón. Buenas tardes, señores, saludo al país. Gracias por hacer este programa, el preferido, Tópico Diferente. Ustedes saben por qué es el diferente. Bueno, Sechari. Se dio lo que se tenía que dar, ninguna sorpresa, de hecho, sorpresa hubiese sido si hubiese pasado diferente, algo que todos nos preguntábamos, ¿por qué el ministro administrativo de la presidencia hablaba tan seguro cuando se iba a interrogar, cuando él decía esperemos las declaraciones no de Joao, sino de Mónica Moura, la esposa de Joao Santana? Y antes de ayer se ha contradecido en varias. Esa dama se ha contradecido. De su ponencia. Sí, ella se ha contradecido, pero ahora las bocinas del gobierno han tomado la tarea de esas, cuando dijeron que del señor Fernando Mascarelas y Da Silva, como eran dos delincuentes que no creían en sus declaraciones. Nada de lo que ellos dijeran, porque eso eran delincuentes. Porque eran delincuentes, entonces de estas personas sí. Lo creen porque esta es mujer. Porque esta es mujer, no, esta es una delincuenta, pero es mujer. Ah, es por eso. No, y no solamente por eso. Según informaciones recabadas por nosotros, estas personas todavía siguen operando en República Dominicana. Incluso hace 2 meses le dio un cheque de 16 millones de pesos. ¿Cómo? Ellos dejaron cuando se fueron cuando lo solicitaron en Brasil. Cuando lo fueron en Brasil, ellos dejaron su asistente haciendo el trabajo de campaña que ellos hacían. Con su computadora, con su computadora, con todo. O sea, por eso a Mónica Moura, cuando se le pregunta en uno de los interrogatorios, que todas esas informaciones, dónde ella las tiene y por qué no las ha servido. Porque ella dice textualmente que sus celulares, sus computadoras, sus pendrive, o sea, su memoria, lo había dejado en sus oficinas en la República Dominicana porque seguían operando. Sí, pero no te sorprenda de que las oficinas de Mónica y de su esposo sigan operando aquí. Odebrecht ha seguido trabajando aquí como si nada, como si tal cosa. Y ahora, yo creo que tú me ibas a hablar de eso, de la homologación del acuerdo. Bueno, en la homologación del acuerdo ahora se le da un respiro al gobierno, que en el artículo que escribiésemos ayer hablábamos de ese respiro, ese oxígeno que ahora le entra a los pulmones al PLD, al gobierno de Danilo Medina, porque se sentía ya acorralado por esto de las marchas verdes, de los medios de comunicación, que los que no somos bocinas, nos hemos hecho eco de todas las informaciones, no que nos inventamos nosotros, sino las vertidas por el Brasil. La marcha verde va a seguir, recuerda que el 22 tenemos otra. Hay una en San Francisco, habrá otra en San Pedro. Ahora yo le digo a los organizadores que nos enfoquemos no solamente ya en este tema, sino también en que se le diga al país de dónde salieron los recursos para pagarle a Joao Santana, porque eso es algo que lo hemos no que lo hemos obviado, sino que nos hemos enfocado solamente en una vertiente del tema. Vamos a enfocarnos también en que el presidente nos diga a nosotros de dónde salieron esos cuartos para pagarle a Joao Santana. Si lo atacan lo dice y queda bien. Danilo todo le queda bien. Danilo es un dichoso, déjame decirte. Es un hombre. Un estratega, dichoso. Un hombre frío, un hombre. Un estratega político. Fíjate que no habló, ni siquiera ha hablado. No. La estrategia que usó con sus aguizotes del partido, por ejemplo con Pechito, fue que esa misma información, porque todo fue fríamente calculado, nada fue al azar. Bueno, el interrogatorio va a ser martes. Vamos a dejar la reunión del comité político para el lunes. Para el lunes. Vamos a dejar la reunión del comité político para el lunes. Y tú, Reinaldo, tú vas a dar la información, no la voy a dar yo, porque yo no sé del tema. Yo me hago como el que no sé y no sé de nada. Entonces tú le abiertes la información a los medios de comunicación. Al otro día viene el mazazo del procurador con la homologación del caso. ¿Qué quiere decir la homologación del caso, señores? Simplemente que se llegó a un acuerdo con Odebrecht
un gobierno negociando con una compañía ladrona, que lo único que no deberíamos de hacer es negociar, sino de exigir. ¿Por qué? Porque según el procurador Jean Alain, solamente la Odebrecht nos daría los nombres de los que participaron en el ilícito, en el lavado, porque eso es lavado, en el soborno y en todo, si nosotros llevamos un acuerdo de aceptar, primero que nos dieran 180 y pico de millones de dólares, que no es que nos tengan que dar, eso lo dice la ley. Segundo, dejarlo trabajar ahí en Punta Catalina. Bueno, tercero, que de esa forma ellos nos van a dar los nombres de la única forma. En un sentido, sencillamente... Cuarto, escúchame para que sigas. No se van a perseguir civilmente eso te iba a decir. Que tengan que ver con la empresa Odebrecht. No se van a perseguir civilmente. Quizás, porque hay que verlo en este país de las maravillas, se perseguirán algunos de los nombres que salgan a relucir. Fíjate, así poniéndolo blanco y negro, sencillamente con este acuerdo entre el Estado Dominicano, a través de la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, el Estado Dominicano, a través del Ministerio Público, renuncia a perseguir penalmente a los ejecutivos de Odebrecht, a cambio de que la empresa le dé el duplo de lo que ella misma dijo que había dado en soborno para conseguir obra, y naturalmente ese pago de esos sobornos, ustedes saben de dónde vas a salir, que con la sobrevaluación de esas obras, esa parte. Aparte de eso, entonces de esos 184, la empresa se compromete a que en 30 días va a pasar los nombres de los implicados en el caso de los sobornos. Lamentablemente para este país, una vez más, va a salir airoso el PLD, por ejemplo, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, que todo lo aprobaban, simplemente le enviaban un paquetico de obras de Odebrecht al Senado de la República. Voten, honorable, lo aprobaba, y entonces la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda se reunían y entonces le daban para allá eso, 4, 5 y 6 contratos en un día. Imagínense ustedes a qué precio, sin leerlo, sin nada. Y sin embargo, parece ser que estos legisladores no van a ser interrogados, no van a ser sometidos ninguno, como si nada hicieron, porque este es el país de la maravilla. De todas formas, la gente va a conocer algunos nombres. Se supone que el señor Rondón va a ser sometido a la justicia. Bueno, entre otras cosas, de lo que yo leí sobre el acuerdo llegado con la Fiscalía, era que no eximía al señor Ángel Rondón de ninguna, de que se le persiga judicialmente, por lo menos. Dice eso el acuerdo. Algo que me intrigó en el acuerdo es la forma en que el procurador sale diciendo que se llegó a ese acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque yo sentía al procurador primero silencioso y callado los últimos días, esperando como si hubiesen hecho un acuerdo con otra persona. Y a las personas, por favor, que me entiendan, que aquí uno no puede hablar tan claro como se quiere. El procurador actuó como si él hubiese llegado a un acuerdo en uno de sus viajes con alguien, pero no se sentía seguro. ¿Tú entiendes? Sí, como que acordamos algo allá. Como que él temía que se iba a devolver. Que por la cinta, porque no estamos hablando de un interrogatorio de República Dominicana, ni estamos hablando de la justicia dominicana, estamos hablando de la justicia de Brasil, que es bien fuerte. Tumbó a un presidente, dicho sea de paso. Tumbó a Dilma, y ahora mismo el lobista Temer. No, estamos hablando del padrino político de Dilma. Ah, bueno, sí. Del expresidente Ignacio Lula da Silva, que lamentablemente este hombre, que salió con más de un 80% de popularidad, porque había sacado de la pobreza a más de 30 millones de personas de Brasil.
y sin embargo lo que se convirtió fue en un lobista a favor de la empresa Odebrecht. Recordemos viajes que diera él a Perú y otras partes, y viajes que dio aquí. Él era el representante. Vino y se juntó con el presidente Danilo Medina, y de ahí lo que se cree que surgió fue el acuerdo para entregarle la construcción de la planta Punta Catalina. Todas estas cosas tienen ahora mismo prácticamente en el banquillo de los acusados también a Lula da Silva y ese partido de los trabajadores de Brasil, vuelto un guiñapo, porque lamentablemente las cosas no eran tan bonitas como se veían de afuera. Fíjese que era lo que había dentro de ese partido. Era una pus, por donde quiera que lo han pichado, dando contratos grado a grado allá y buscando también contratos en otras partes del mundo, incluyendo nuestro país. Fíjate que el juez que homologó este acuerdo es el magistrado Danilo Amador Quevedo. Quevedo usted. El acuerdo al que se llegó, entre otras cosas, por ejemplo, 30 millones de dólares serán entregados el 30 de julio. Qué bien, nos lo pagan con lo mismo que nosotros le pagamos. El 30 de julio del 2018. Bueno, tú me diste 10 mil millones, déjame quitarte estos 30 mil. 32 millones de dólares el 30 de julio del 2019, 16 millones de dólares el 30 de marzo del 2020, 16 millones de dólares el 30 de marzo del 2021, 16 millones de dólares el 30 de marzo del 2022, 16 millones de dólares 30 de marzo del 2023, 16 millones de dólares el 30 de marzo del 2024 y 12 millones de dólares el 30 de marzo del 2025. Los primeros 30 millones de dólares serán recibidos mediante una transferencia bancaria el 31 de enero. Ya lo dieron. Ya lo dieron, el 31 de enero de este año, fueron los 30 primeros, y esperemos nuestros próximos 30 millones el 30 de julio del 2018. Ese es el acuerdo al que se llegó, todo está consumado. En un país donde tiende todo el mundo a olvidar, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que dentro de un año, sacando este tema de los medios de comunicación, nadie se va a acordar de Odebrecht. Estoy seguro, porque ha pasado bueno, nadie habla de, si el mismo PLD no hablara, porque se persigue judicialmente a una cabeza grande ahí, del caso de los supertucanos, nadie se acordara de los supertucanos. Si el mismo PLD no hablara de los casos de Quirino, que se mencionaron tanto aquí, nadie se acordara de esos casos. Asimismo, si el mismo PLD... Arturo del Tiempo. Exacto, si el mismo PLD, ahora en voz de Leonel Fernández y su equipo, no se encarga de ventilar este tema, nadie va a hablar de este tema. Vámonos a una pausa, por favor.